Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Durante un recorrido que realizó esta mañana el presidente de la República por locales comerciales ubicados en las cercanías de la Contraloría General del Estado que resultaron afectados por vandalismo, alertó sobre la compra irregular de armas. Hola, Liz. Hola Milton, amigos, buenas noches. Además, el gobierno anunció varios mecanismos para ayudar al sector productivo tras 11 días de pérdidas a través de créditos de emergencia. Fue luego de conversar con los dueños de locales comerciales que resultaron afectados por turbas de delincuentes que el presidente Lenín Moreno alertó sobre una irregular compra de armas por parte de ciudadanos. Tengo una peligrosa alerta, y se los digo con toda sinceridad, de que gente de Quito y de las ciudades de la sierra está adquiriendo armas. Les advierto que es prohibido portar armas, Y si es que quieren tener un arma en su casa, cumplan con lo que corresponde la ley, sacar el permiso respectivo. La seguridad no es la única preocupación. El gobierno también busca soluciones a las pérdidas en el sector productivo que suman más de 2.000 millones de dólares. Por ello, durante una reunión mantenida con pequeños comerciantes en el Palacio de Carondelet, el ministro de la Producción, Iván Ontaneda, aseguró que se activarán mecanismos que les den un respiro a quienes resultaron afectados. Por ejemplo, hemos aplazado las declaraciones de impuestos en el SRI. El IES también está contemplando ciertos diferimientos porque reconocemos que en estos días no se pudo producir. Además, se abrieron líneas de crédito preferenciales a través de Ban Ecuador para permitir al sector productivo recomenzar. Fue el propio presidente Lenín Moreno quien, a través de un recorrido en los alrededores de la Contraloría General del Estado, la zona más afectada de la capital, quien entregó simbólicamente estos créditos. Qué casualidad que este sitio fue el más afectado de todo Quito, aquí donde está la Contraloría. Las pruebas de los sinvergüenzas, aquí fue el destino principal. Y seguramente el loco estaba comandando desde Venezuela todo este tipo de actos. Que un día suceda una situación de este tipo realmente es muy lamentable, es muy desgastante, es muy doloroso. Según las autoridades, Quito fue la ciudad más golpeada por la violencia. Sin embargo, en provincias como Cotopaxi y Tungurahua, las huellas de 11 días de una inusitada manifestación siguen latentes. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Detrás de los hechos violentos ocurridos durante las protestas de la semana pasada estarían células de terrorismo urbano con preparación y dotación para ejecutar actos desestabilizadores. Mientras el país intenta retomar la normalidad, hay varias preguntas en el ambiente y muchas tienen que ver con los insólitos niveles de violencia que provocaron el terror en las calles. ¿Quiénes fueron? ¿Qué buscaban y cómo llamarlos? Hemos visto una actuación tan violenta y con un entrenamiento casi militar que nos obliga a profundizar en las investigaciones. Los protagonistas del caos cumplieron 3 de las 4 fases del proceso de desestabilización planteado en el manual. La convocatoria a coordinaciones, logística, infiltraciones y tener dinero. El calentamiento de las calles, la desinformación y el terrorismo urbano. La inseguridad ciudadana, el desabastecimiento y generar crisis social. El cuarto paso habría sido el golpe de Estado como consecuencia de la ineficiencia del Estado. El nivel de organización, la logística y sus objetivos de ataque prácticamente los delataron. Para el exdirector de inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño, se trata de células dormidas de una organización con propósitos desestabilizadores y un claro origen en la Revolución Ciudadana. Los denominados CDRs, Comités de la Defensa de la Revolución Ciudadana. Estos son los que forman parte de la estructura y la base de lo que vimos en estos procesos de agitación. Fueron creados, financiados por el anterior gobierno y que hasta el día de hoy continúan operando. Han seguido casi al pie de la letra el conocido manual del Black Bloc, una táctica de manifestaciones con origen en los 80. Son grupos de manifestantes con preparación militar y dotación suficiente para intervenir en protestas y fomentar el caos. Gran parte de ese manual está siendo aplicado acá. Ahí se determina cómo tienen que emplearse los escudos, por ejemplo, de los que hemos visto nosotros acá, cómo tiene que enfrentarse a la fuerza pública, cómo tiene que aproximarse a la fuerza pública, qué importancia tienen los medios en esta situación. Esta suerte de terrorismo urbano cuenta con apoyo logístico y económico para movilizar a sus integrantes y atacar instituciones del Estado, medios de comunicación y sitios estratégicos. Y así lo hicieron.
Hablar de células guerrilleras o de este tipo de organizaciones violentas, estructuradas, organizadas, son palabras mayores. Queremos creer que no. Lo que vimos estos días en el país, insisto, es ataque a infraestructura estratégica del Estado. Lugares de agua potable, canales de televisión. No obstante el fin del paro, la amenaza está latente. Las que Pazmiño llama células dormidas son precisamente eso. Se activan al momento de una protesta, tras el descontento social con un gobierno, y saldrán a las calles. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La situación que se generó en Ecuador respondería a un intento golpista orquestado geopolíticamente mediante células de choque entrenadas para generar caos, aprovechando las legítimas protestas sociales. Así lo ven, entre otros, el experto en seguridad y analista colombiano John Marulanda. Para el coronel Marulanda, experto en seguridad, operaciones e inteligencia, está claro lo que ocurrió durante los días de protesta y manifestaciones en Ecuador. Turbamulta, vandálica, que puso en aprietos al gobierno y que, de acuerdo a lo que decían y a las promociones que llegaron desde Bogotá, de grupos como las FARC que apoyaban, la intención era más que vandalizar, era tumbar al presidente. Es decir, está clara la estrategia para retomar el poder en una connotación geopolítica. Por tanto, el plan es regional. Venezuela es un grave núcleo de perturbación regional y geopolítica. Hace que los países vecinos, como Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, sean afectados por lo que allí sucede. Muy delicado y forma parte de esa perturbación social que estamos viendo en Colombia y estamos viendo en Perú. Y explica que los métodos de financiamiento también han sido plenamente identificados, al igual que la estructura de las células de choque que tienen el entrenamiento de muchos colectivos en Venezuela al servicio de Nicolás Maduro. Son protestas que son manipuladas por agitadores, y los agitadores son básicamente comunistas entrenados de vieja data que ahora utilizan medios electrónicos y utilizan recursos que se han visto en Bogotá, se vieron aquí en Quito, que son utilizados en Caracas a través de los colectivos. Con esta visión coincide el general Luis Hernández. Para él se evidencia no solo la acción de golpe político, además la amenaza no ha cesado. Este momento es un mensaje a aquellos que quieren protestar pacíficamente. Recuerden que hay ahí una latancia, un grupo latente que va a aprovecharse y a la larga todos perdemos. Es por esto que coinciden en la necesidad urgente de desarrollar nuevamente la inteligencia que fue desmantelada en el país. Para prevenir este tipo de hechos que se pueden neutralizar oportunamente desde el comienzo. Dejan claro que todos debemos estar preparados y conscientes de las verdaderas intenciones de quienes ya hicieron esto y podrían volverlo a hacer aprovechándose de la protesta social. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El presidente de la República anuncia que mañana enviará la reforma tributaria a la Asamblea Nacional. El secretario particular de Presidencia, Juan Sebastián Roldán, informó también que en las próximas horas las reformas laborales serán entregadas al Legislativo. El proyecto de ley laboral no se entregará a la Asamblea mientras los diálogos se lleven adelante, al menos por algunas semanas. El gobierno nacional comprende que el diálogo tiene que tener resultados y este es uno de ellos. Sin embargo, ese diálogo no se da con chantajes. Otro grupo que fue convocado al diálogo con el presidente de la República para escuchar sus propuestas y conversar sobre los proyectos de ley que enviará al Legislativo son los representantes del Frente Unitario de Trabajadores y del Frente Popular. El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Gobierno. María Gracia Acosta informa. Después de anunciar movilizaciones para el 30 de este mes, el Frente Unitario de Trabajadores fue convocado al Palacio de Gobierno para hablar y dialogar con el presidente de la República, Lenín Moreno, y con su gabinete. Esto por cuanto rechazan varias de las propuestas del paquete de reformas económicas y laborales. Como respuesta a la amenaza de movilización que ustedes hicieron. Es evidente, el gobierno nunca quiso acercarse y frente a los anuncios de la nueva movilización hemos sido llamados del día de hoy. Hemos dicho que requerimos reformas que signifiquen mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Las movilizaciones están anunciadas, hay que ir viendo qué es lo que pasa en el camino. ¿Están conscientes que las movilizaciones pueden ser excusa para que otros grupos busquen desestabilizar al gobierno? Mire, nosotros estamos por la paz, pero no puede haber paz cuando se siguen eliminando los derechos. Además, los representantes de los trabajadores también llegaron a este encuentro con sus propias propuestas. Es fundamental de que no se envíe la reforma laboral a la Asamblea Legislativa y es un tema central para los trabajadores. Segundo, tiene que ver con el respeto
de la libertad y la contratación colectiva, el tema de la implementación de la derogatoria de las enmiendas que fueron derogadas en el 2018 y también otro elemento central es la conformación del Consejo Nacional del Trabajo y salarios. No vamos a permitir contratos precarios para los nuevos trabajadores. De la respuesta del primer mandatario y la acogida que puedan dar a sus propuestas dependerá si se mantienen firme o no la movilización. El Consejo de Administración Legislativa pedirá información sobre las razones por las cuales 3 legisladores están asilados en la Embajada de México en Quito. Mientras están ausentes, seguirán recibiendo su salario de manera parcial. Las curules de 2 de ellos están vacías. Solo el alterno de Gabriela Rivadeneira acudió a la sesión este jueves. Los 3 son asambleístas de la Revolución Ciudadana que ahora se encuentran en la Embajada de México en Quito. En el Legislativo hay incertidumbre por el pedido de estos legisladores, por lo que dicen pedirán explicaciones. ¿Cuáles han sido las razones o las circunstancias por las que ellos ya no están asistiendo a la Asamblea? Es porque se han asilado. Si no hay una fórmula de juicio, seguramente su conciencia no los deja vivir en paz. Mientras tanto, los legisladores no han perdido su calidad como asambleístas, por lo cual siguen recibiendo su remuneración. Recibirían parcialmente su salario porque cuando vienen los alternos ellos reciben una proporción por las sesiones y por los plenos a los que participan. Obviamente ya no pueden cumplir con la función que tienen y por tanto deberían de ser principalizados los alternos. Por un tema de responsabilidad con el país y con los ecuatorianos, sobre todo un tema de crisis como estamos pasando, sería una vergüenza absoluta que ellos sigan recibiendo remuneración por parte de la Asamblea Nacional. Esto también pasa en el caso de Jofre Poma, que está detenido y que tampoco ha principalizado a su alterno. Políticamente esto podría convenir al bloque morenista y ganar 3 votos. Y es que algunos consideran que el tema sí debe ser investigado aquí en la Asamblea Nacional y que debe ser por medio de la comisión que el Pleno creó este miércoles para analizar lo sucedido en las manifestaciones. Esa comisión aún falta por integrarse, dependerá de los bloques para que envíen un representante. Por supuesto, todo tiene que ventilarse allí porque si no hay una denuncia en particular, si no se está persiguiendo a nadie, la pregunta es ¿por qué huyes? ¿Por qué corres? ¿No? La comisión multipartidista tiene 30 días para elaborar un informe que luego podrá ser remitido a las autoridades pertinentes. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La jueza nacional Daniela Camacho instaló la audiencia preparatoria de juicio del caso Sobornos 2012-2016 a pesar de las solicitudes de diferimiento y las 2 recusaciones en su contra. Según la magistrada, ella es la jueza garantista del proceso hasta no ser notificada. En medio de varios roces e intentos por frenar la diligencia, la jueza nacional Daniela Camacho instaló la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del caso Sobornos 2012-2016. Fueron varios los intentos por abordar la recusación presentada en su contra, a lo que la magistrada aclaró no haber sido notificada. Dijo que mientras no se le informe del proceso, continuará siendo la jueza garantista de la causa. Podría ser que la señora jueza, en virtud de la recusación que ha presentado esta defensa, sea separada definitivamente del conocimiento de la causa. Entonces, todas estas actuaciones que se están generando en este momento serían nulas. Durante las primeras horas de esta diligencia, los abogados defensores de 18 de los 24 procesados dentro del caso que investiga aportes irregulares a las campañas de Alianza País se refirieron a los posibles vicios de nulidad. Tanto la defensa del expresidente Rafael Correa, del exvicepresidente Jorge Glass, del exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera y del exsecretario de la Administración Pública Vinicio Alvarado argumentaron un tiempo superior a los 120 días de instrucción fiscal estipulados en la ley y la participación de la jueza en una causa que denominaron como conexa, el caso Odebrecht. La misma doctora Camacho, siendo la jueza ponente del Tribunal de Casación del tema Odebrecht, ya se ha pronunciado sobre los puntos de convicción de fondo. En medio de una diligencia llena de tensiones y luego de que la jueza se pronuncie respecto a la validez de todo lo actuado, la fiscal general Diana Salazar deberá sustentar su acusación por una concurrencia real de infracciones, por cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, y demostrar la participación de los procesados en lo que nombró como una estructurada organización delictiva dedicada a solicitar dinero a cambio de contratos con el Estado y en la que aseguró Rafael Correa estaba a la cabeza. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. De a poco se conocen más detalles de cómo operaba la red de corrupción montada en Petroecuador entre 2013 y 2015.
Frank Chatburn, ciudadano ecuatoriano estadounidense, se declaró culpable de lavado de dinero vinculado a la trama y podría ser sentenciado a 20 años de cárcel en diciembre. Lo conocían como intermediario financiero. Su trabajo consistía en crear empresas fantasmas en paraísos fiscales y a través de ellas, entre otras cosas, borrar el rastro de coimas. Es Frank Chatburn Ripalda, de 42 años, ciudadano ecuatoriano y estadounidense. Su nombre apareció en los papeles de Panamá a mediados de 2016, como parte de la lista de clientes del estudio Mossack Fonseca. Fue acusado en 2018 en una corte distrital de la Florida y hace pocos días se declaró culpable del delito de lavado de dinero. Uno de sus clientes fue el exministro y ex asesor de Jorge Glass, Pedro Merizalde, a quien ayudó a ocultar no menos de $1 millón a través de transacciones de una empresa constituida por él para ese fin, Horgan Investment. Entre las 43 empresas vinculadas a Chatburn aparecen también 2 que se crearon para los exfuncionarios de Petroecuador, Alex Bravo y Arturo Escobar. Bravo fue sentenciado en Ecuador y Escobar se declaró culpable en Estados Unidos. Dentro de las pruebas que la Fiscalía estadounidense tiene contra Chatburn, constan 23 conversaciones que un contratista de Petroecuador, Ramiro Luque, entregó como prueba de las operaciones del intermediario. Ramiro Luque, quien aparece en esta fotografía, figuraba como propietario de la empresa Galileo, que obtuvo contratos por $38 millones en el marco de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Para obtenerlos tuvo que pagar $3,27 millones en sobornos, que Chatburn intentó ocultar en el sistema financiero estadounidense. Ramiro Luque, quien se declaró culpable de lavado de activos, lo delató. Chatburn podría ser sentenciado el próximo 18 de diciembre a 20 años de prisión. Según información de Diario El Universo, dentro de las empresas creadas por el confeso intermediario, aparecen 2 vinculadas al hermano del exprefecto del Guayas, Jimmy Jairala. Solicitamos una entrevista al exprefecto de la provincia, pero nos pidió vía mensaje de celular que nos comuniquemos con su hermano, quien asegura su nombre de negocios que vive en Estados Unidos y no con él. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El comercio en el sector del Parque La Alameda de Quito intenta levantarse después de las violentas manifestaciones que registraron saqueos y daños en varios locales. Este árbol con más de 100 años de vida, ubicado en el Parque de la Alameda, fue incinerado y destruido por delincuentes en las manifestaciones. Este jueves, por iniciativa de un artesano, lo que quedaba de él fue llevado hasta un taller para realizar una escultura que será devuelto al mismo parque en los próximos meses. Y le vamos a devolver como una escultura. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver, porque tenemos que ver la parte quemada, vamos a hacer un tratamiento, vamos a ver también igual cómo está podrido. Los comerciantes y moradores de este sector, después de lo ocurrido con el árbol centenario, optaron por colocar estos lazos blancos en los árboles para que no sean destruidos. Para que todo se normalice y esté todo bien. Pues los daños que dejaron las manifestaciones en el sector del Parque de la Alameda son evidentes. En nuestro caminar observamos varias casas con vidrios rotos, grafiteadas y destruidas. Nos robaron, saquearon la bodega, rompieron la puerta. El comercio también fue víctima de la delincuencia camuflada de manifestación. Muchos locales fueron saqueados en los alrededores de la Contraloría, como este taller automotriz que lo vaciaron. Lactos, una televisión, una compresora pequeña, se les llevan aceites, filtros, se les llevan. No dejan en la calle totalmente. A doña Saskia, dueña de un restaurante, no solo le saquearon todo, sino que además destruyeron lo que quedaba. Todo lo que pudieron llevarse se llevaron, lo que no se pudieron llevar lo rompieron. Por la desesperación, los comerciantes han optado por otros emprendimientos para poder salir adelante. Si Dios permite, vamos a cocinar aquí y a ofrecer a domicilio. Mientras el comercio se levanta, los moradores aún esperan el arreglo en los bienes públicos, como semáforos, señaléticas, calles y veredas. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Varias piedras patrimoniales fueron sacadas por manifestantes en el centro histórico durante las protestas. Por ahora, la empresa privada y colectivos de profesionales de la construcción brindan su mano para recuperar el centro, que registra serios daños.
Las piedras que lanzaban los manifestantes durante las protestas en Quito corresponden a piedras patrimoniales que han estado por años en las calles del centro histórico de la capital. Lo que hemos podido identificar ha sido las calles García Moreno, Venezuela y Olmedo. Días después de las manifestaciones fue un equipo nuestro para poder constatar las afectaciones, salvar, recuperar estas piedras. A lo largo de la García Moreno, en el centro histórico de Quito, aún se ven las huellas de las manifestaciones, huecos que indican que ahí faltan piezas. Se han llevado rejillas, luminarias, también hemos tenido grafitis en el centro histórico. Desde el Instituto de Patrimonio se asegura que los daños al centro es cuantitativo, que aún no se ha logrado conocer el monto exacto, pero que en algunos sectores inició la reparación. La colaboración de la empresa privada y con la coordinación de las diferentes instituciones municipales, vamos a hacer un trabajo de pintura en el Teatro Sucre y también en la calle Guayaquil. Afectación a edificios patrimoniales, a calles por las quemas de llanta, también grafitis en paredes, quedaron semáforos destruidos y señalización removida, sistema de canalización de aguas lluvias sin rejillas. La plaza del teatro aún luce sucia por el hollín de las llantas quemadas. Bueno, el grafiti en piedra es un poco más difícil de hacerlo porque hay que cuidar diferentes técnicas sobre la piedra, pero en esencia sería con agua y es un trabajo manual. A la par de que las autoridades evalúan y también detectan los daños, han iniciado los trabajos, pero también han iniciado las propuestas por aquellas personas que desean arrimar el hombro para poder reconstruir el centro histórico de Quito. La empresa privada donó 10.000 litros de pintura y también a través del colectivo Constructores Positivos se suman a la reconstrucción. Estamos haciendo el diagnóstico de la zona que nos vamos a asignar y en principio sería toda la limpieza de los pisos, reparar las paredes, las puertas dañadas y pintar y arreglar todo lo que sea necesario en la zona que nos hayan. Ferreterías, empresarios y cientos de voluntarios iniciarán el fin de semana los trabajos. En principio vamos a tomar desde San Blas hasta la Plaza del Teatro, incluyendo la pintura total de la Plaza del Teatro Sucre y si podemos ir hacia más del sur. Helen Quiñones, 24 horas. Debido al ataque e incendio de sus instalaciones, la Contraloría General del Estado resolvió suspender varios actos administrativos que estaban en curso desde el 7 de octubre. Aquí este y otros detalles del acuerdo firmado por el Contralor Pablo Celi. El acuerdo 031 firmado el pasado 15 de octubre detalla 3 disposiciones. La primera de ellas, suspender todos los plazos y términos que se encuentren en proceso desde el 7 de octubre de 2019. Es decir, auditorías, exámenes especiales, aprobación de informes, determinación de responsabilidades, impugnaciones, recaudaciones y coactivas. Deberán suspenderse hasta segunda orden. El acuerdo como segunda disposición detalla que por esta ocasión no se exigirá la presentación de declaraciones patrimoniales a los servidores públicos, tanto para quienes inician o terminan su gestión. Dicha información podrá ser enviada en línea a la Contraloría dentro de los 15 primeros días de noviembre. Esto debido a que al momento se encuentran interrumpidos los servicios web de la entidad. El tercer punto hace referencia a las órdenes de movilización que antes se generaban a través del aplicativo CGE Movilización. Por el momento, hasta que se regule el servicio, las entidades establecerán los mecanismos de control y supervisión correspondientes a la aplicación, debiendo mantener un registro de las órdenes de movilización emitidas. Estas medidas se toman luego del ataque a las instalaciones de la Contraloría General del Estado en Quito durante los días de protesta y deberán ser acatadas por todas las entidades públicas y aquellas privadas que administren recursos públicos. Carlos Acoto, 24 horas. Haber paralizado el transporte público de la capital no quedará en la impunidad, según el secretario de Movilidad de Quito. Se están realizando todas las investigaciones para sancionar a quienes no salieron a trabajar durante los días de protestas. Prácticamente durante los 11 días de protestas registradas en la capital fue escaso o nulo el servicio de transporte público. El secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito indica que esto tendrá sanciones. El día de hoy recién vamos a poder entrar a nuestras oficinas, que como ustedes saben está en el centro histórico, y vamos a iniciar los procesos administrativos. Sin embargo, los transportistas responsabilizan a las autoridades municipales de no haber sacado sus unidades a las calles. Si es que nos notifican, serán actos
que serán en cumplimiento de una norma social, porque para nadie es desconocido la imposibilidad que tuvo Quito de poder circular no solamente el transporte urbano, sino todos los autos en la ciudad. En tal virtud pienso y presumo que de gana están quemando papel. Según Abad, habrá que determinar si efectivamente no existieron garantías para salir a trabajar o fue un acto predeterminado. Los 2 primeros días antes de que inicien las manifestaciones con la agudeza que se dio y en el transcurso de los días, ya paralizaron la ciudad, y ese ya es un motivo para empezar a sancionar. De comprobarse el incumplimiento de los transportistas, las sanciones irían desde multas hasta la revocatoria de los contratos de operación. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. La Corte Constitucional dio dictamen favorable para que la Asamblea enmiende la Constitución para limitar al Consejo de Participación Ciudadana. El siguiente paso es que empiece el trámite en el Parlamento. 9 miembros de la Corte Constitucional dieron luz verde al proyecto de enmienda que presentó la Asamblea en el mes de septiembre. Significa que sin que lleguemos a una consulta popular, la Asamblea puede, en el tiempo de un año, un mes, generar un cambio constitucional que limite las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con esto la Asamblea empieza el trámite. El CAL conocerá de esta decisión y luego el Pleno, en donde se creará una comisión de enmiendas. De tal manera que podamos recibir aporte de todos los sectores. Para que se puedan aprobar esas enmiendas, tienen que haber 2 debates. No puede pasarse de más de un año entre un debate y el otro. Estas enmiendas pasan la facultad de selección de autoridades a la Asamblea Nacional y se propone que lo haga una comisión. Una comisión que va a estar integrada con representantes del sector académico, con representantes delegados de cada una de las funciones del Estado, que garantice la transparencia, el que se lleve adelante. Aquí la preocupación es la independencia de las autoridades. Garanticen independencia y transparencia. Si a alguien lo identificamos con un partido político, yo siendo del otro partido político de seguro voy a investigar a ese funcionario de control para que no haga lo que en este caso han hecho estos 10 años. Este proceso de enmienda no interferirá con la reforma parcial que otros grupos políticos y sociales llevan adelante para eliminar el Consejo de Participación. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Las bajas temperaturas del mar atraen más peces a la costa ecuatoriana. El dorado, la albacora y el bonito son los más abundantes por estas fechas. Pescadores apuran sus faenas ante la cercanía de una nueva veda. 6 de la mañana en el puerto de Santa Rosa, provincia de Santa Elena. Decenas de pescadores llegan cargados a la costa con su faena de las últimas horas. Embarcaciones repletas de dorado, albacora y bonito. Calamares también hay. Demasiado, es lo mejor de la península. Ahorita está saliendo el bonito, la albacora, está el dorado del amarillo, del blanco, todo eso está saliendo. Por estas fechas el agua del mar es fría, la temperatura perfecta para que estas especies se encuentren en mayor cantidad y a pocas millas de la costa. Calamar, dorado, bonito. También época de bonito que está viendo harto bonito, pero está un poquito barato. La libra de dorado en el puerto se la encuentra a 70 centavos, la de bonito a 45 centavos, la albacora está a $1 la libra y un calamar grande se lo puede comprar hasta en $3.50. Pero hay preocupación también entre los pescadores que trabajan en los denominados barcos chinchorreros. Y es que según el acuerdo ministerial 151A, hay una nueva veda para los pelágicos pequeños, que comprende del 15 de noviembre al 31 de diciembre. ¿Qué hacemos nosotros? Nos servimos de la pesca. Los precios suben porque los que pescan son los artesanales nomás, y los artesanales por noche cogerán una gaveta. En cambio, la pesca de los barcos es de 100 gavetas en adelante. Esta es la veda que nos va a afectar más a todos, porque justamente para mes de diciembre, que usted sabe que en diciembre todo el mundo busca para llevar a su casa, qué sé yo, pasar bien la Navidad, un fin de año, y no va a haber nada. Según los estudios técnicos de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, durante los 45 días de veda, es la etapa donde se produce el mayor desove de las especies, de ahí su protección. Joana Ramos, 24 horas.